bienvenidos. Aquí estamos como cada semana para empezar a iniciar nuestro viaje. Y hoy nos vamos a ir en la primera historia a conocer un pulmón verde que tiene Buenos Aires, que es mágico, que es único y que fue diseñado por uno de los paisajistas más famosos del mundo hace más de 100 años. Las ciudades no son solo grises cemento. Como en la paleta de un pintor, los colores se distribuyen según el cuadro que se está por crear. Y Buenos Aires también es verde intenso. En 1838, Juan Manuel de Rosas adquirió campos en una zona de bañados. Mejoró los caminos, agregó nuevas especies de plantas, diseñó jardines y a su nueva propiedad la llamó Palermo de San Benito. Luego de su caída en Caseros, esas tierras se convirtieron en terrenos baldíos. En 1872, el presidente Sarmiento, con el apoyo del intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, ordenó plantar nuevos árboles en la zona. Sarmiento sancionó la ley de creación del Parque 3 de Febrero, inaugurado en 1875. La ley también aconsejaba la creación de un jardín de plantas que contuviera ejemplares de nuestra flora, que por su rareza, su aplicación y belleza, fueran dignos de estudio, propagación o cultivo. El nuevo intendente Francisco Sieber nombra al paisajista de los Palacios de Baviera para la organización de los parques de Buenos Aires. Pero este señor muere repentinamente. Entonces se designa como nuevo director general de paseos al paisajista francés Carlos Thys, que casualmente estaba por Buenos Aires. Y a partir de allí, todo cambió. Carlos Thys, después de adquirir una notable fama en Europa, llega a la Argentina en 1888 y desarrolla una obra descomunal. Proyecta más de 200 parques privados a lo largo de nuestro país. Al finalizar su gestión como director general de paseos, la capital argentina contaba con 142.000 árboles y gran cantidad de espacios verdes. Thys consideraba que la creación de un jardín botánico sería, además de un paseo, un elemento poderoso de instrucción. El clima de la capital, con temperaturas que van de 5 grados bajo cero a 36 grados, le permitiría cultivar al aire libre plantas de variados orígenes. El 7 de septiembre de 1898 quedó inaugurado el Jardín Botánico de Palermo, que en la actualidad cuenta con una superficie de 87.000 metros cuadrados. Diseños humanos en un mundo generoso y sutil, donde reina el silencio y los sentidos son los protagonistas. Para entender ese universo, hay que saber mirar con otros ojos. Y dejarse guiar por los espíritus guardianes de la naturaleza, que nos prometen un recorrido mágico por este jardín de ensueños. En el botánico, las especies autóctonas son las que más abundan. El ombú es originario del litoral argentino, aunque por su cultivo se ha extendido a la pampa bonaerense. Por su tronco poco consistente y fofo, a veces se lo considera como una hierba gigante y no como un árbol. No obstante, el ombú es muy apreciado en la llanura rioplatense y está muy ligado a nuestro folclore. Al acceder por Plaza Italia, la huella de Thys aparece en este palo borracho plantado por él mismo el día de la inauguración. Este ejemplar estuvo enfermo por muchos años y en 1920 lograron salvarlo con 28 inyecciones de hierro y remiendos de cemento.
Los habitantes de la selva americana dicen que el palo borracho representa el cuerpo de la mujer en sus 3 periodos de vida. La juventud, con la que muestra su tronco con la esbeltez de una doncella. La edad de la plenitud, con vigor espiritual y físico. Y la vejez, con forma de matrona reposada, que se convierte en madre nuestra, pegada a la tierra. Y esas raíces que se hunden profundo también hacen brotar la leyenda. Anaí, una indiecita que vivía a orillas del Paraná, cayó prisionera de los conquistadores. Una noche, mientras el centinela dormía, supo que era la oportunidad de escapar de su cautiverio, aunque tuviera que matar para conseguirlo. Se acercó al soldado y le clavó varias veces un puñal. Los gritos del moribundo despertaron a los demás, que salieron a perseguirla. Anaí corrió desesperada, pero finalmente la capturaron y fue condenada a morir en la hoguera. Al día siguiente, no encontraron restos, ni cenizas, ni nada. En su lugar había nacido un ceibo colmado de flores rojas. Y hoy, cada vez que contemplamos a nuestra flor nacional, recordamos también el martirio de la indiecita del Paraná. Desde la creación del botánico, las obras escultóricas, bustos y monumentos conviven en armonía con el paisaje verde que compone su entorno. Muchas veces estas obras nos remiten a los mitos de la fecundidad, reencarnados en figuras femeninas. A Venus se la conoce como la representación del amor y la belleza, pero originalmente era la madre de todo lo viviente. Protectora de los jardines y los huertos. Y así la representa esta obra, tal vez la más importante del botánico, llamada El despertar de la naturaleza. Y cuando ese tiempo llega, surge exuberante la flora argentina, representada en la obra de Emilio Andina, que sostiene su tronco florecido mostrando a sus hijos los secretos de la tierra fecunda. Inobjetables son los árboles, puros como la brisa prehistórica, cuando el tiempo no maduraba. El jardín botánico también cuenta con un sector fitogeográfico, es decir, grupos de especies de acuerdo a su lugar de procedencia. El ginkgo biloba es llamado el Adán de los árboles, porque existe en el planeta desde el período Jurásico. Es originario de Asia y cuenta la historia que los emperadores chinos solo alcanzaban la serenidad meditando bajo su copa.
Se dice que luego del horror de Hiroshima y Nagasaki, fue el primero en florecer. Por eso el ginkgo es para muchos el árbol de la vida. El trazado del botánico incluye secciones que evocan jardines clásicos. Una de ellas mantiene el estilo de un típico jardín francés, inspirado en Versalles y Chantilly. Otro jardín clásico es el romano. En el antiguo imperio, el diseño de los jardines era oval y en el centro se colocaba la escultura de algún político notable de la época. Aquí está la de Plinio el Joven, un famoso orador del siglo I, y se plantaron las especies que Plinio tenía en su villa a orillas del Tíber, que eran pinos, cipreses, laureles y boj. Pero el pasado romano también está presente en el instinto primitivo de sus hombres. La Saturnalia, obra del artista Ernesto Biondi, recrea la fiesta anual en honor a Saturno, el dios de la agricultura, en la que se cometían todo tipo de excesos. Allí se jugaba al mundo del revés, se caricaturizaban todo tipo de leyes, cargos públicos y todo estaba permitido. Pasados esos días, la vida volvía a la normalidad. Este grupo escultórico fue censurado durante la última dictadura militar por considerarlo obsceno. Se lo enterró en estiércol en la actual reserva ecológica, de donde fue rescatado luego del regreso de la democracia. Cercados por el sol, leves, astutos, los gatos inmovilizan su cautela en este rincón verde. Pero ellos se repliegan en su clima de plantas exóticas. Orchis, hijo de una ninfa y un sátiro, había bebido en exceso durante las fiestas en honor a Baco y, estando completamente ebrio, abusó de una sacerdotisa. Los dioses lo castigaron con la muerte, pero sus padres suplicaron con desesperación que le devolvieran la vida. Orchi fue perdonado con la condición de que diese satisfacción a los hombres. Y así, el joven volvió a nacer, esta vez bajo la forma de una orquídea, que según los griegos, tiene poderes eróticos porque posee el alma de Orchis. Y por eso aconsejan comerlas, para disfrutar a pleno de sus bondades afrodisíacas. Belleza que tiene algo de divino, de dolor, de pasión, de misterios. Así también es el botánico, un universo de sentidos abiertos. A partir de 1937, después de la muerte de su creador, este pulmón verde pasa a llamarse Jardín Botánico Carlos Thais. Se lo considera un elemento central del patrimonio científico, ecológico, paisajístico y cultural de la ciudad de Buenos Aires. Entre sus objetivos se destacan el cuidado, la preservación y el estudio de especies autóctonas y extranjeras.
Cumple además con tareas educativas y de divulgación del reino vegetal. En 1996 fue declarado Monumento Histórico Nacional. En este mismo predio funciona una biblioteca y una escuela secundaria llamada Cristóbal María Hicken, en honor al prestigioso científico argentino. Los alumnos egresan con el título de técnico en jardinería. El Jardín Botánico atrae a miles de personas por las distintas posibilidades que brinda. Pero sus visitantes típicos, según Roberto Arlt, son muy especiales. Los hombres que recorren los senderos del botánico, tratando de descifrar los rótulos en latín de las plantas, son por lo general gente humilde, a veces pobremente vestida, pero casi todos rollizos. Esto ocurre porque una ciencia tan infusa como la botánica tiene virtudes de engordamiento. Lo que sucede es que son gente entregada a la sagrada paz de lo verde. Los asiduos al botánico son tranquilos, apacibles, algo soñolientos, porque viven con otra medida del tiempo, la medida de los árboles. Quizás son esos mismos árboles los que les cuentan sus mejores historias de amor. Apenas se conocieron, Amparete, un joven indio guaraní, y Pilar, la hija de un caballero español, sintieron que estaban hechos el uno para el otro. Ellos intentaron vivir libremente ese sentimiento, pero fue imposible. Dos razas opuestas los separaban. El padre de Pilar, al descubrirlos, sintió que su hija ofendía a su noble estirpe y no tuvo piedad. Los mató y dejó sus cuerpos abandonados a los carroñeros. Al día siguiente, el sueño de los enamorados se hizo naturaleza y se transformó en un hermoso jacarandá con flores tan azules, celestes y lilas como el cielo que había sido cómplice de ese amor. En supremo aislamiento, cada árbol está conmovedoramente perdido, como el soñar de muchos durmientes que tienen idéntico techo. Este gran invernáculo de 280 metros cuadrados tiene una estructura de hierro y vidrio artísticamente trabajada. Fue traído desde Francia en 1900 y aún hoy se lo puede admirar en toda su belleza, la cual le valió un premio en la Exposición Internacional de París. Contiene plantas exóticas de Asia, África y zonas tropicales de América, destinadas principalmente a la exposición. Abundan los helechos y las bromelias. Los demás invernáculos son de menor tamaño y están destinados a la reproducción. En esas casas de hierro y vidrio reciben todo el cuidado y el calor que necesitan para sobrevivir. El agua tiene una presencia constante en el Jardín de Taís. Este pequeño arroyo con su cascada tiene 104 años y está cercano a la avenida Las Heras, atravesando el sector destinado a las especies de Asia y África. La escultura de Lucio Correa Morales simboliza a la primavera u ondina del Plata, ninfa de las aguas de nuestro río. Diosa bella y esquiva para un simple mortal. Amor que debe conformarse solo con la ilusión de un instante.
Impacientes ni resignados, los árboles primeros resistían. Algunos ejemplares, como este enorme Ficus macrophylla de 150 años, ya se encontraban en el lugar antes de la creación del botánico, donde funcionaba el Departamento Nacional de Agricultura. Las palmeras de las Islas Canarias, el roble de Eslavonia, el viejo alcornoque que no quiere rendirse a las tormentas, y los eucaliptos, cuyas primeras semillas trajo Sarmiento de Australia, viven en Palermo desde hace más de 100 años. Y en sus hojas, llenas de historias y secretos, se percibe una cadencia que solo los genios, como Beethoven y el escultor Leone Tomasini, supieron interpretar. El conjunto escultórico representa 3 movimientos de la Pastoral, la sexta sinfonía de Beethoven. En el primero, llamado Escena junto al arroyo, una pastora lleva sobre sus hombros un cordero, mientras escucha extasiada el sonido del agua. El cuarto movimiento corresponde a la Tempestad, donde una figura femenina inclina su cuerpo y deja flotar al viento su cabellera espesa y ondulada. Y en el quinto, Canto de los Pastores, el escultor imagina a una pareja agradeciendo a Dios por la lluvia caída. Cuando el portón se cierra, huyen los camalotes de los pies verdes de Afrodita. Y cae la corteza del eucalipto sobre nuestro celo juntador de especies. Los árboles entonces dejan con la soledad su bonanza. Y un temblor salvaje restituye a la magnificencia de sus países a su hermosura primitiva. Señores de misterio, príncipes en recintos donde el hombre no tiene lugar. Jardín botánico, manantial de savia, donde brotan los sueños de la ciudad. Y ya es momento de invitarlos a que se comuniquen con nosotros a la casilla de correo electrónico y a la página de Facebook que está saliendo en pantalla para dejarnos un mensaje, sus saludos y todo lo que quieran decirnos. Y vamos a saludar, sí, esta semana a los amigos que se comunicaron ya y queremos mandarle un beso muy grande a Claudia Llanelo de Capital, a Marcos Maldonado de Paysandú, Patricia Burgos, María Rosa Costa y Gloria Baldi de Locos. A todos muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a ir hasta el norte de la provincia de Córdoba, a visitar un lugar cautivante que seduce por su historia y por su conmovedora fábula de amor. Vamos a verla. La provincia de Córdoba tiene una de las topografías más ricas y variadas del país. Una de sus maravillas naturales se encuentra a 160 kilómetros al norte de la capital provincial, en la confluencia de los departamentos de Tulumba, Río Seco y Sobremonte. La Ruta Nacional 9 nos lleva hasta las sierras de Ambargasta, donde se encuentra Cerro Colorado. Se llama Cerro Colorado al conjunto de sierras bajas formado por los cerros Colorado, Veladero, Intiguasi
cóndor huasi y la vaca errana, entre otros. Estas serranías están formadas por rocas sedimentarias, es decir, que a través de miles de años, la erosión del agua y otros agentes naturales fueron acumulando y cementando cada una de sus partículas hasta convertirlas en roca. Las areniscas que las conforman, ricas en óxido de hierro, le dieron ese tono rojizo tan característico. Las lluvias y el viento fueron moldeando aleros, huecos y relieves, creando un paisaje de extraordinaria belleza. Y por si esto fuera poco, el clima moderado, el río Los Tártagos, los arroyos que lo alimentan y el imponente bosque serrano que crece en los faldeos húmedos lo convierten en un paisaje muy cercano al paraíso. Internarse aquí es como despertar los sentidos. Una explosión de rojos, verdes y ocres impactan en nuestros ojos. El agua de los arroyos nos acuna con un sonido suave, mientras va formando saltos y cascaditas, bañando las piedras que se cruzan en su camino. El viento no solo se encarga de ponerle más música al entorno, sino que nos trae 1000 perfumes agradables de las cientos de especies aromáticas que forman el bosque serrano cordobés. Las texturas suaves de las ciñas silvestres y los duraznillos conviven con chañares, palmas, cocos, sauces, manzanos del campo y molles que bajan por las quebradas. El hombre pisó por primera vez estas tierras hace más de 8000 años, pero los habitantes permanentes de estas sierras desde hace 4000 años y hasta la llegada del hombre blanco fueron los comechingones, que significa hombres de las cuevas. Y junto con los anavirones, sus vecinos, ocuparon casi la totalidad del actual territorio provincial. Los comechingones eran altos, delgados, de piel oscura y usaban barba, algo muy poco común en los pueblos nativos de nuestro país. Se los llamaba hombres de las cuevas porque cavaban sus viviendas en las rocas o aprovechaban los abrigos naturales de los cerros que luego techaban con paja. Sus casas eran verdaderos refugios subterráneos que los protegían del frío, de animales feroces o de sus posibles enemigos. Eran sedentarios y muy trabajadores. Cultivaban maíz, papas, batatas, zapallo, pero también eran recolectores de frutos silvestres que les proveía el bosque. Usaban madera y fibras vegetales para armar lanzas, sogas, arcos y cestería de uso diario. Las rocas del cerro eran sus grandes aliadas. Con ellas fabricaban puntas de flecha, lanzas, punzones, cuchillos, raspadores, boleadoras, martillos y morteros fijos cavados en las piedras, donde molían los granos y que hoy pueden verse fácilmente en toda la región del Cerro Colorado. De la arcilla extraída de las areniscas, fabricaban estatuillas humanas, piezas de alfarería de uso diario y urnas funerarias. Mientras las mujeres tejían las mantas y camisetas con que se vestían, los hombres salían a cazar guanacos, llamas, corzuelas y ñandúes, que formaban parte de su dieta básica y que eran muy abundantes por aquel tiempo en las sierras del norte cordobés. Los camélidos ya se han extinguido en toda la región, al igual que el cóndor y el yaguareté, que eran habituales en tiempo de los comechingones. Hoy se pueden observar una gran variedad de insectos y aves, desde las más pequeñas hasta grandes rapaces cazadoras, como el halcón peregrino, el águila mora o la imponente águila coronada. Cerro Colorado también tiene el honor de cobijar al bosque natural de matos más austral del continente americano. El mato es un pariente lejano del arrayán del sur,
identificable por su tronco color claro y liso, ligeramente frío al tacto. Mantiene su follaje todo el año y sus frutos son como pequeñas cerezas que van del amarillo naranja al morado. El 80% de la vegetación que cubre el cerro La Vaca Errana, por ejemplo, son matos. Y esto es casi una curiosidad, porque esta es una especie que crece en ambientes muy cálidos y húmedos. Vienen desde Brasil y son abundantes en el norte y el litoral argentino. Y en Cerro Colorado encuentran su último hábitat para existir. Otro de los árboles típicos de la región y venerado por el pueblo comechingón es el algarrobo. Fuerte y rústico, este noble amigo les regalaba su fruto, la algarroba. Con ella fabricaban la aloja, que es una bebida fermentada que usaban para las fiestas e invocación a los dioses. Y con la harina de algarroba hacían un pan dulzón de gran valor energético. Cuando las cosechas fracasaban, las comunidades llegaban a luchar entre sí por la posesión de algarrobales, porque estos árboles le aseguraban alimento suficiente como para vivir bien en tiempos de escasez. Los españoles también lo admiraron por su porte, la calidad de la madera y sus propiedades curativas y alimenticias. Desde entonces hasta hoy, el algarrobo sufrió la tala indiscriminada y hoy prácticamente no quedan montes de grandes ejemplares. Los que hay están en recuperación de antiguos bosques ya talados. A su sombra descansaron aborígenes, conquistadores, tropas, próceres y animales. Y el viejo algarrobo, muy lejos de rencores, resiste erguido y solitario, mientras sigue regalándonos sus beneficios. Por eso, se lo considera como el símbolo indiscutible de la región. A principios del siglo XX, el célebre escritor cordobés Leopoldo Lugones hace una excursión por la zona del Cerro Colorado. Y de pronto, no puede dar crédito a lo que ve en sus ojos. Se encuentra cara a cara con el legado más impresionante que dejaron los comechingones para toda la posteridad. El impacto de Lugones fue tan grande que en 1903 publica en el diario La Nación un artículo llamado Las Grutas Pintadas de Cerro Colorado. Y esta es la primera referencia periodística al yacimiento arqueológico de pinturas rupestres más grande de la Argentina y uno de los más importantes del continente. El área de Cerro Colorado contiene aproximadamente 120 aleros con algo más de 40.000 pinturas rupestres. Las más antiguas tienen 8.000 años. Los motivos van desde las figuras geométricas abstractas que hablan de su universo espiritual hasta figurativas que retratan la fauna de la región, escenas de caza, guerreros con arco y flechas, flecheros emplumados y también batallas. Los colores más utilizados son el rojo, obtenido del óxido de hierro de las areniscas de las rocas; el negro, que se hacía con tizne y pirolusita, que es un mineral derivado del manganeso abundante en la zona; y por último, el blanco, que es sulfato de calcio extraído al moler en los morteros huevos de aves silvestres y huesos pulverizados. Los colores eran mezclados con grasa animal y se aplicaban directamente sobre la roca. El origen mineral de estos pigmentos y el amparo de aleros y huecos son los que permiten que esta maravilla del arte primitivo haya durado hasta hoy. Los comechingones adoraban al sol,
El dios del cielo calentaba sus cuerpos, desplazando a la fría luna que traía las heladas. Él también marcaba los ciclos de la vida que les proveía nuevas piezas de caza. Les indicaba el tiempo para recolectar los frutos de la tierra. Y su luz los guiaba hasta nuevos manantiales de aguas puras, o les mostraba las aves sagradas que surcaban los cielos, que ellos plasmaban magníficamente en sus pinturas. La mágica belleza de estos cerros de salientes, huecos y rugosidades se convirtieron en el lienzo natural de estos artistas originarios. Por eso muchos arqueólogos afirman que este fue un lugar sagrado para estos pueblos. Y otros creen que fue aquí, donde dio comienzo una nueva religión que se extendió hasta la cordillera de los Andes y se expandió hacia América Central. Parte de esa mística se trasladó a los primeros criollos que llegaron el siglo pasado a afincarse en la zona. Entre aquellos pobladores estaban don Zenón Gutiérrez y su señora, que según viejos relatos, cada jueves santo y hasta el sábado a las 10 de la mañana, se velaba un Cristo en su casa al pie de un cerro, que desde entonces, y por esta tradición, se lo conoce con el nombre de Cerro Veladero. El actual pueblo de Cerro Colorado cuenta con algo más de 350 habitantes, que se dedican a las actividades agropecuarias, a la producción de artesanías y a la cada vez más creciente industria turística. Otro de los oficios legendarios heredados de los comechingones es la de picar y moldear las rocas areniscas para fabricar piedras de afilar, conocidas como cuadritos o moldejones. Este también es un pago de guitarreros y copleros. Y el más famoso de los músicos del cerro fue don Patricio Barrera, conocido popularmente como el Indio Pachi. Este criollo humilde, picapedrero y peluquero, desgranaba sus composiciones en guitarra y se hizo tan conocido que llegó a debutar en los escenarios de las grandes ciudades. Pero además, fue amigo íntimo del vecino más célebre que tuvo el Cerro Colorado. Por 1938, dos muchachos llegan al pueblo a proyectar cine mudo. Al terminar la función, uno de ellos tocaba la guitarra y cantaba, y la concurrencia se animaba entre zapateos y chacareras. El Indio Pachi le dice: lástima que mi padre no lo pueda venir a escuchar porque está en silla de ruedas. A lo que el guitarrero le responde: dígale a su padre que a la hora del mate voy a ir a cantarle a su casa. Y así lo hizo. El viejito se llamaba don Eustacio Barrera. El músico, Atahualpa Yupanqui. Los dos se hicieron grandes amigos. Pasado el tiempo, don Eustacio le retribuye la gauchada regalándole el lugar que él eligiera dentro de sus campos. Pa' que tire el lazo y levante su rancho de descanso, le dijo. Don Ata eligió un recodo junto al río Los Tártagos, al pie del Cerro Colorado, porque decía que ahí deben surgir las mejores vidalitas. Atahualpa Yupanqui fue el más grande poeta y guitarrista que tuvo nuestro folclore. Su obra literaria fue traducida al inglés, francés, portugués y japonés. Junto a su esposa, la pianista franco-canadiense Antonieta Paula Pepín, que firmaba con el seudónimo de Pablo del Cerro, fueron autores de canciones memorables como El Arriero, Luna Tucumana o El Alazán. Recorrió el mundo cantando sus zambas y chacareras,
Fue reconocido en los círculos intelectuales más selectos y en Japón hasta tiene un monumento a su memoria. En su país fue censurado y encarcelado varias veces por sus ideas políticas. Su libro de poemas, El payador perseguido, es considerado el Martín Fierro del siglo XX. Por los años 40 construye su casa en Cerro Colorado, a la que llama Agua Escondida. Este es su refugio, su lugar amado donde atesora los recuerdos de muchos años de andar cantándole al paisaje y a los hombres sufridos de su tierra. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. Donata tenía un lugar especial junto al río, donde iba todas las tardes a inspirarse. Lo llamaba el silencio, porque por esa magia inexplicable que tiene la naturaleza, hay un punto exacto donde no se oye el canto de los pájaros ni el trajinar del río. Solo está la imponencia del paisaje y esas ganas de perderse en los misterios más profundos de la vida. En 1986 se inaugura la Fundación Atahualpa Yupanqui y la casa se convierte en museo bajo la presidencia de su esposa. Actualmente está presidida por Roberto Chavero, su hijo, y solo se sostiene con la entrada de 2 pesos que abonan los visitantes que llegan hasta Agua Escondida. La vieja cocina se transforma en la Biblioteca Popular Pablo del Cerro, que reúne cientos de volúmenes. Allí también está la vieja máquina de escribir, donde el poeta dibujaba con letras los versos que el río y las piedras del cerro le iban dictando a su alma peregrina. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Donata fallece en 1992 a los 84 años, en el sur de Francia, donde estaba dando una serie de conciertos. Sus cenizas hoy descansan aquí, al pie del Cerro Colorado, junto a otro grande de nuestro folclore, el bailarín Santiago Ayala el Chúcaro. Los compadres y amigos entrañables descansan rodeados por un círculo de piedras y bajo el abrazo de un roble, porque Donata decía que había que descansar bajo la sombra de un árbol, porque en todo árbol anida un pájaro y el sueño del poeta se vuelve golondrina. Cuando derrame el verano toda su miel sobre el río, cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos, cuando la última flor del cerezo haya caído. Amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el
El impulso dado por Lugones a la difusión de las pinturas del Cerro Colorado atrae la mirada de científicos internacionales. En 1923, el arqueólogo inglés Samuel Gardner de la Universidad de Oxford realiza el primer estudio profundo del arte rupestre de la región. Por los años 50, el noruego Asbjørn Pedersen hace un relevamiento más exhaustivo, realizando cientos de calcos y reproducciones a escala natural de las pinturas. Aunque este legado histórico comenzaba a incorporarse a nuestro patrimonio cultural, igual sufrió despojos, indiferencia y abandono. En el Cerro Intihuasi estaba grabada y pintada una piedra que simbolizaba al Padre Sol, lo que evidencia el carácter sagrado que tenía esta sierra para el pueblo comechingón. Tal vez como parte de pago por su trabajo, Gardner horada la piedra y se la lleva al Museo Británico, donde se exhibe actualmente. Por aquellos años a las autoridades locales les importaba muy poco estos tesoros arqueológicos. Cuando se inicia la construcción de la capilla de Cerro Colorado, se destruye un alero con pinturas en el faldeo del Cerro Veladero. Por la década del 40, se construye el camino a Camiñaga y también se eliminan valiosísimas figuras puntiformes de gran belleza. La acción del tiempo, los agentes meteorológicos y la depredación de turistas inescrupulosos también hicieron lo suyo. Pero esta profanación la sufrieron en carne propia los mismos aborígenes. Y esto se remonta a casi 500 años atrás. La región del Cerro Colorado era también un lugar de encuentro para las antiguas comunidades. Se dice que el Cerro Intihuasi es uno de los vértices de un triángulo energético que usaban los comechingones para sanar sus dolencias físicas y mentales. La abundante representación rupestre de ceremonias y rituales parecen confirmarlo. Pero lo que más sorprende y conmueve es que también pintaron algo que los conmocionó y que para ellos significó el principio del fin: la llegada de la conquista española en el siglo XVI. Los retrataron con sus armaduras y espadas, montados en caballos, esos animales desconocidos en suelo americano, que sus ojos impactados habrán visto como verdaderos monstruos de otro mundo. También se pintaron a sí mismos, pequeños pero dignos ante el invasor, unidos en bloque para defender lo que les pertenecía. Las representaciones del europeo a caballo son muy escasas en Sudamérica. Por lo general aparecen aisladamente como una tenue evidencia de haber sido vistos, pero nunca en escenas de conquista, como en Cerro Colorado, lo que le da un valor testimonial único a este yacimiento. Los españoles lo fueron sometiendo paulatinamente hasta convertirlos en animales de carga a su servicio. Comechingones y sanavirones fueron perdiendo toda su cultura e identidad, hasta que un día simplemente desaparecieron por completo. Se puede decir que así como la Cueva de las Manos en la provincia de Santa Cruz es el comienzo de la historia de los pueblos originarios en nuestro territorio, Cerro Colorado representa el fin de una era. Ambos legados pictóricos no solo son una crónica de la historia del continente, sino un patrimonio de la cultura universal. Todo el área de Cerro Colorado ha sido declarado Monumento Histórico Nacional en 1961, Bosque Permanente en 1974 y Reserva Cultural Natural
por el gobierno provincial en 1992. Por ser una conjunción única en el país de bosque serrano con matos, pinturas rupestres y formaciones geológicas sedimentarias de areniscas, se iniciaron gestiones ante la UNESCO para que este sitio sea declarado con toda justicia Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. A medida que uno se acerca a la región del Cerro Colorado, se tiene la sensación que algo especial está por ocurrir. Cada hierba del bosque serrano que inunda de aromas nuestros sentidos, cada pájaro que surca el cielo impecablemente azul, cada rincón que el río dibuja entre rocas, árboles y saltos, nos invita a quedarnos, a entregarnos sin resistencia a la contemplación y el gozo. Esto mismo deben sentir sus actuales pobladores, que entre algarrobos y matos tallan moldejones y recuerdan a los viejos personajes que velaban su Cristo y celebraban la vida entre zambas y chacareras. Y por acá también debe andar el alma viajera de Donata, escribiendo entre sus aguas escondidas un nuevo verso inmortal para la tierra de su querencia. El entorno imponente de los cerros con sus aleros y cuevas rojizas nos llevan a encontrarnos cara a cara con la historia de un pueblo milenario que nos habla de sus costumbres, sus animales, sus rituales, sus guerreros y también la crónica de su propia desaparición con la llegada de la conquista. Los comechingones perdieron una batalla, pero no fueron derrotados. Su impresionante legado histórico permanece en las miles de pinturas que nos dejaron y que hoy nos corresponde a nosotros preservarlas para la posteridad. Allá, en el norte cordobés, está el Cerro Colorado, un paraíso con tesoros y leyendas, un lugar sagrado. En cuanto al Cerro Colorado, por suerte hoy la provincia de Córdoba está empeñada en proteger estos tesoros arqueológicos. El resto depende de nosotros. Cuando visitemos alguno de estos lugares, cuidémoslos como si estuviéramos en casa. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene aquí en la pantalla de Canal 4 para seguir descubriendo la Argentina insólita. Chao, hasta la próxima.